Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio destinado a conversar, discutir, aproximarnos a las formas más variadas, efectivas y posibles para vivir mejor cada día, ¿no? Basándonos en toda la cantidad de información útil que hay acerca de formas de vivir mejor cada día, ¿verdad? Que nos permiten aproximar ideas que vienen del estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano, pues tener este espacio para hablarlo claramente, para hablarlo eh, con, con el mayor sentido de apoyar, acompañar, ayudar y asistir profesionalmente a aquellas personas, grupos, etcétera, que estén en ese proyecto, en el proyecto de que vivamos cada vez mejor, de que tengamos cada vez más posibilidades, posibilidades y oportunidades de hacer las cosas lo mejor posible. Perdón. Y para el día de hoy tenemos el tema del estrés. ¿Mm? El estrés entendido como la tensión que se crea entre lo que pueden ser nuestras expectativas, por una parte, y por otra parte, lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, en la vida, en nuestro interior, ya sea interior o exterior. Una manera de simplificar nuestro encuentro con aquellos detonantes o disparadores de respuestas, en principio, emocionales, cognitivas, afectivas, motoras y de interacción humana, y que nos abre hacia vivir mejor cada día. Un poco el concepto que manejamos en el equipo Neurocodex de asumir todos los descubrimientos que se han hecho en torno a este factor que hemos conversado en alguna oportunidad, que Hans Selye descubre por allá por los años 20, 30 del siglo pasado, y que hacen que, bueno, lo haya llamado el síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación. Es decir, ¿cuál es nuestra macro respuesta frente a las vicisitudes de la vida? Frente a una vida que es cambiante, frente a una vida que es sorprendente, frente a una vida que a veces nos ofrece periodos de estabilidad y a veces nos ofrece periodos de profunda inestabilidad, tal como estamos viviendo, por ejemplo, en este momento. Nunca se me olvida cómo a lo largo del 2019, eh, particularmente en los últimos meses de ese año, la mayoría de los adivinos, pitonizos, numerólogos, habían dicho que el 2020 iba a ser un año fabuloso por la coincidencia del 2020, ¿no? 20 sobre 20, ¿no? Como cuando le hacen a uno el examen óptico, ¿no? Ah, usted tiene una visión de 20 sobre 20, ¿no? Y sin embargo, bueno, miren, vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa, eh, fue un factor detonante de muchísimo estrés. Un factor detonante de muchísimo estrés, el que de repente, bueno, empezara a caer gente enferma, a morirse gente en las mismas calles, en las terapias intensivas, se abarrotaron los hospitales. Todas esas circunstancias que para cada uno de nosotros opera como un detonante, como un disparador de una toma de decisiones. Por eso es que nosotros clasificamos el estrés como ese momento de encuentro, la respuesta que nosotros le damos al encuentro con un posible detonante y que llamamos eustrés cuando nosotros decimos, ok, esto yo lo voy a convertir en una oportunidad para vivir mejor. O
si lo vivimos como una amenaza, esto me va a quitar la vida, esto me va a destruir, esto me va a empobrecer, esto me va a hacer más bruto, esto me va a hacer más limitado, y entonces lo vivo como una amenaza, y ese es el camino hacia el distrés. Es decir, la tensión se hace soportable o no, dependiendo de la lectura y de la toma de decisiones que yo tenga frente a ese detonante. Si ese detonante es un detonante agudo, fuerte, como fue el caso de la llegada del COVID, por ejemplo, nos puso en riesgo inmediato de la sobrevivencia, ¿no? Afortunadamente hubo respuesta de oportunidad. Respuesta de oportunidad como es, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos ante esto? Primero, la confusión que creó en el mismo mundo de la salud y de la medicina, donde se interpretó al comienzo, bueno, ¿esta enfermedad de qué trata? Es una enfermedad pulmonar. Entonces, ¿cómo atendemos lo pulmonar? Las primeras respuestas fueron erradas, después se vio con el tiempo, y sin embargo, bueno, eso permitió que se salvara la vida de algunas personas y otras no. Y después entonces viene la respuesta de la Organización Mundial de la Salud, una respuesta ya de mediano plazo, puesto que el estresor se mantenía, el detonante, el disparador se mantenía, ¿no? Y entonces vino la respuesta de la vacuna, vino la respuesta del uso del tapaboca, de pedir y solicitar que nos quedáramos en casa la mayor cantidad de tiempo posible para evitar los contagios, etcétera, etcétera. Y así hemos venido transformando, sin querer, queriendo o por las circunstancias de la vida, hemos venido evolucionando hacia un estrés de carácter crónico. O sea, un estrés sostenido en el tiempo, frente al cual tenemos que seguir diseñando posibilidades de cómo convertir eso en oportunidades para vivir mejor, ¿no? Por ejemplo, cómo eso puede hacer para que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, para que fortalezcamos nuestra toma de decisiones de que, bueno, en vez de trabajo presencial y educación formal presencial, vamos a hacerlo a distancia, vamos a utilizar esta tecnología. Esas son respuestas de eustrés, ¿no? Son respuestas de eustrés, de buscar, ¿cómo se llama? Crecimiento, progreso, bienestar, avance, en lugar de quejarnos, de llenarnos de ira, de llenarnos de miedo o de llenarnos de tristeza. Eso también tiene que ver con el término que se maneja en la actualidad, resiliencia, ¿no? Fíjense que precisamente por eso nuestro trabajo en Neurocódex, al perseguir la simplificación de una vida tan compleja, porque la vida es extremadamente compleja, buscar la mayor sencillez, buscar la mayor simplicidad posible sin perder oportunidades, sino más bien ganando oportunidades. Por eso es que lo dividimos de esa manera. A usted toma decisiones, ¿verdad? Decisiones de oportunidad o toma decisiones amenazantes y destructivas. ¿De qué va a depender eso? En primer lugar, va a depender de su sistema de creencias. Fíjense la importancia que tiene el que nosotros revisemos constantemente nuestras creencias. Porque las creencias son eso, creencias. ¿Y qué son las creencias? Las creencias son aquellas cosas que nosotros damos por ciertas. La historia de la humanidad nos ha demostrado que los seres humanos solo podemos construir creencias, no podemos acceder a verdades o mentiras absolutas, sino que nos rodeamos de una creencia, esa creencia la ponemos en práctica y fundamentalmente utilizamos mecanismos para mantenerlas, fortalecerlas o para cuestionarlas. Entonces, ¿qué sería lo más indicado para vivir en eustrés? Que nosotros seamos capaces de cuestionar nuestras creencias. Por ejemplo,
Si una persona tiene la creencia de que el coronavirus es producto de una conspiración, va a actuar según eso. Va a actuar según su idea de que puede ser algo conspirativo, ¿no? Si una persona tiene la creencia de que esto es una expresión más de tantas epidemias o pandemias que han abarcado al mundo a todo lo largo de la historia, pues procederá también en consecuencia. ¿Ya? Entonces fíjense cómo la creencia va marcando la pauta de mi decisión hacia la construcción o hacia la destrucción. ¿Ya? Y este es un aspecto central sobre el cual vale el esfuerzo de reflexionar, ¿verdad? De que nosotros reflexionemos sobre esto, ¿no? Un gran abrazo a Ligia, pues, que se está incorporando acá. Entonces, Ligia, por ejemplo, ¿cómo has vivido tú este proceso? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? O amenaza y oportunidad también, porque se trata de un balancín que está en continua transformación. Pero si yo tengo creencias rígidas, insisto en esto, yo voy a responder solo de una manera. Si yo tengo creencias flexibles, si yo me permito ser flexible frente a lo que yo imagino, construyo, aprendo, etcétera, etcétera, es decir, tengo un pensamiento científico, yo voy a tener más oportunidades de resolver la situación. Que si tengo un pensamiento mágico o un pensamiento rígido de que hay verdades absolutas sobre la faz de la Tierra. Eso nos ha llevado a examinar también cuidadosamente el sentido de la verdad y la mentira, ¿no? De lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y a tomar la decisión de decir, bueno, aquello que favorece la vida, aquello que nos da impulso y energía para vivir cada vez mejor, para vivir como personas que tenemos un mundo por delante y que el conjunto de decisiones que nosotros vamos tomando inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Y además de una manera dinámica y continua, pues ahí tenemos mejores recursos para progresar. Ligia me dice, lo he vivido como amenaza y oportunidad, sí. Quizás eso es lo que más frecuentemente ocurre, ¿no? Cuando uno está ante un detonante que inicialmente lo vive como una amenaza, uno puede que tenga tiempo de explorar, bueno, cuáles son mis opciones de oportunidad. Por ejemplo, fíjense, Japón es un país que suele estar sometido a terremotos y tsunamis con bastante frecuencia. O sea, con una frecuencia realmente amenazante. Pero, ¿qué hacen los japoneses? Bueno, hacen simulacros 2-3 veces al año. Ellos tienen simulacro de terremoto, simulacro de tsunami. ¿Para qué? Para que sus circuitos neurológicos actúen automáticamente respuestas de eustrés, respuestas de puedo salvar la vida, respuestas de puedo superar esto, puedo proyectar que voy a sobrevivir, que voy a tener las técnicas para sobrevivir. Si ocurre o no, ese es otro asunto. Ese es un asunto sobre el cual uno ya no puede opinar realmente, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, me da miedo de que pase algo malo y empiezo a darle vueltas y a imaginarme que ocurre algo malo y a pensar que hay justificación para ese algo malo y a tomar acciones, digamos, exageradas sobre ese algo malo, yo entro en un estrés crónico de tipo distrés. Por eso es muy importante,
como les digo, en primer lugar, examinar nuestras creencias y acostumbrarnos a examinar nuestras creencias. Acostumbrarnos a cuestionar nuestras creencias, a cuestionar nuestras verdades, a cuestionar nuestras tradiciones, a cuestionar los criterios de autoridad con que hayamos sido, digamos, inspirados, incluso a cuestionar las famosas intuiciones o revelaciones que podemos tener en cierto momento y confrontarlos con las evidencias que se vayan acumulando al respecto, ¿verdad? Sobre todo las procedentes de la metodología, la aplicación de la metodología científica, ¿ya? Como dice Dawkins, ¿no? Dawkins dice que si nosotros nos inspiramos en la información científica, que es una metodología que lo que persigue es tener precisión evidente, externa, de nuestras posibilidades y oportunidades, pues nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor que estar ciegamente obedeciendo una tradición o estar ciegamente obedeciendo un principio de autoridad o estar obedeciendo ciegamente a una intuición o a una revelación bajo circunstancias especiales. Insisto en esto porque son cosas que están poniéndose de moda. Está poniendo de moda, por ejemplo, el valor de que si yo entro en un estado alterado de conciencia, bien sea porque consumí algún tipo de sustancia química, droga, que hace que mi cerebro se superestimule y a lo mejor es posible que las antenas perceptivas se estimulen y que yo pueda recibir información o creer que recibo información de alguna parte externa. Asumir eso como una verdad absoluta puede ser tremendamente riesgoso y peligroso. Tengo que estar en capacidad de cuestionar todo eso. Igual cuestionar, por ejemplo, y investigar y guiarme por las evidencias de cuáles son aquellos alimentos que favorecen que yo pueda tener respuestas más de eustrés que de distrés. O puede ser, por ejemplo, el consumo de vegetales crudos, orgánicos, limpios y frescos, que es lo más recomendable. Todas las evidencias apuntan a que hacia allá va el asunto, ¿verdad? Y lo mismo que el consumo de enzimas, enzimas proteolíticas, enzimas que favorecen los procesos metabólicos, o la misma toma de agua, por ejemplo, tomar abundante agua porque nuestro cuerpo, ese es el fluido que permite que todos los cambios metabólicos se puedan realizar sanamente y cosas que, bueno, que se han venido verificando, que se han venido comprobando y que nos dicen, bueno, por aquí como que hay un buen camino, por aquí como que hay un buen camino. Igual, por ejemplo, recordemos que nuestros circuitos neuronales derivan del músculo. El músculo precedió a la neurona en la configuración de quienes somos. Eso es una realidad también ya súper demostrada, por lo tanto nosotros lo podemos tomar como una evidencia para fortalecer o debilitar ciertas creencias, ¿no? Hasta que aparezca otra información, otro conocimiento, pues por supuesto, ¿no? Recordemos, el sistema científico también es un sistema de creencias, solo que es el mejor sistema de creencias que tenemos. Al flexibilizar esa construcción de las creencias en vez de rigidificarlas. Otro aspecto importante, por ejemplo, es que nosotros tengamos la variación actividad-reposo, esfuerzo-reposo, alternarlos de manera
de manera cuidadosa, al igual que como cuando hacemos ejercicio en el gimnasio. Los músculos se fortalecen en la medida en que yo contraigo, relajo, contraigo, relajo, contraigo, relajo. Entonces, si yo estoy ante una amenaza que se mantiene, que una cosa es una amenaza instantánea, como puede ser eso, el terremoto, el tsunami. Ok, una vez que pasó el terremoto, pasó el tsunami, pasó el susto. Lo que queda es, que aprendí de esta nueva lección. Pero sin el componente de susto. Ya es con un componente reflexivo, tranquilo, sereno, de agradecimiento, de celebración, porque sobreviví, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de celebración, ese sentimiento de agradecimiento, ese sentimiento fortalece mi amor por la vida. Que sí, en eso hay mucha razón, aparentemente, ¿verdad? O es una creencia sólida al menos, de que el amor es una experiencia de sentimientos, emociones, pensamientos y acciones que fortalecen la vida, que fortalecen y prolongan la vida. Y amor, ¿qué es? Amor es decisión eustrés. Es una decisión de eustrés. ¿Consistente en qué? En acompañar. El amor acompaña. El amor motiva, AM. El amor lleva a hacer operaciones específicas de acompañamiento y de motivación. Por ejemplo, recordarle a los seres queridos que uno los ama. ¿Ya? Hacer algo por ellos. Y después la R, que nos dice que hay que tener respeto por la diferencia. Si hay diferencias, pues uno respeta las diferencias. Es decir, las acepta y las tolera. Cuando nosotros le ponemos amor a nuestras decisiones, estamos viajando al estrés sano, al esfuerzo que nos fortalece, como decía el gran Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche decía, cada golpe que no me mata me fortalece. Sí, porque es igual que un músculo, como les digo. Me fortalece en la medida en que yo no me quedo pegado afectivamente del dolor que me causó ese golpe. ¿Ya? Si me quedo pegado del dolor y respondo, o bien con miedo, o bien con tristeza, o bien con ira, y alimento esas emociones, pues voy a ir al distrés. Me voy a enfermar, voy a ir al sufrimiento, voy a cortar mi vida, voy a tener una muerte prematura, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, un dilema que resolvemos por la vía de qué decisión tomas. ¿Qué decisión tomas? Ahora, esa decisión puede ser automática. Es decir, ya yo aprendí a que, por ejemplo, ante un detonante X, ante una cara de mi pareja, y entonces yo respondo con ira, yo tengo que desautomatizar esa conducta. ¿Cómo lo hago? Hay varias estrategias que puedo utilizar, varias técnicas, varias herramientas que yo puedo utilizar. Una herramienta relativamente reciente que han confirmado los neurocientíficos es el patrón respiratorio del suspiro. ¿Qué descubrieron los neurocientíficos? Que hay un subnúcleo del núcleo respiratorio que controla esta respuesta de lo que podemos llamar el suspiro, que consiste en inspiraciones cortas y rápidas y expiraciones largas y prolongadas.
Entonces lo convirtieron en una herramienta. Fíjense qué interesante, ¿no? El trabajo que están haciendo tantos centenares de miles de científicos en el mundo para apoyar este tipo de posibilidades y de oportunidades, pues, para que vivamos mejor. Descubrieron que cuando nosotros utilizamos ese patrón respiratorio, se estimula la respuesta dopaminérgica que va de la mano con alivio y toma de decisiones positivas. Es muy interesante. Un abrazo para mi querido Miguel. Fíjense en la importancia que tiene el que nosotros nos estemos estudiando, estemos permanentemente aportando cosas interesantes para que nuestra vida sea más llevadera, para que nuestra vida no se convierta en un calvario, o como decía nuestro querido Jorge Luis Borges, ¿verdad? El destino humano de breves dichas y largas penas quizás es instrumento de otro. Bueno, no dejemos que sea instrumento de otro. Permitamos que nosotros seamos los propios demiurgos de esa transformación. ¿Para qué? Para tener una vida de largas dichas y breves penas, que es lo que puede ser más gratificante y ha demostrado a lo largo del tiempo también en miles de investigaciones que nos permite vivir mejor, con más felicidad, con más productividad, con más prosperidad, con armonía, con felicidad en esencia. ¿Ya? Y ese es lo interesante, lo importante, y además que nosotros podamos aprovechar todo el caudal de información positiva que se está generando. Fíjense que lamentablemente las noticias, por ejemplo, hay muchas noticias que nos van proponiendo que vivamos la vida como amenazante. Guerras, cambio climático, decisiones torpes políticas, etcétera, etcétera. Y entonces eso se publica, delitos cometidos, asaltos, esto, lo otro, y eso es lo que se publica. El llamado sería que los medios de comunicación predominantes publiquen también, no que dejen de publicar esas cosas porque la gente está enterada, ¿verdad? Pero que publiquen también las buenas noticias, que publiquen, por ejemplo, este descubrimiento de los neurocientíficos de que hay un patrón respiratorio o hay varios patrones respiratorios que hacen que uno tenga más facilidad para tomar una decisión eutresante que distresante. Y es un poco el propósito de este espacio. El propósito de este espacio es que nosotros revisemos con calma aquellos aportes que son enriquecedores, aquellos aportes que nos sirven para vivir mejor. Y en eso estamos, y cómo aplicarlo de la manera más sencilla posible. Ya vimos, por ejemplo, incluso algunos neurocientíficos recomiendan que este ejercicio lo hagamos todas las mañanas, por ejemplo, al despertarnos. Al despertarnos para cargar la batería energética del día. Y por ejemplo, que nosotros podamos examinar nuestros pensamientos en la mañana, ¿verdad? Que lo podamos examinar y decir, bueno, mis pensamientos hacia dónde van. ¿Van hacia el eustrés o van hacia el distrés? ¿No? Aquí Isabel nos dice, es importantísimo entre todos fomentar las buenas investigaciones que aportan valor. Exactamente. Y fomentarlas. Por eso decidimos también crear el Colegio Neurocódex, que lo creamos en plena pandemia, ¿no? Que es un espacio para que nosotros podamos aprender, adquirir estas herramientas que nos permitan
tener cada vez mejores creencias, mejores estrategias, mejores tácticas y mejores herramientas específicas para construir vida, en lugar de apoyar pues estas desviaciones de lo que es la vida, ¿no? Por otra parte, también uno de los elementos importantes es mantenernos en esta vigilancia integral de nuestras decisiones. Una vigilancia integral de nuestras decisiones. ¿Qué es una vigilancia integral de nuestras decisiones? Bueno, ¿qué tengo en mi imaginación? ¿Qué tengo en mi imaginación? Por ejemplo, y aquí estoy llamando imaginación todo lo que nosotros creamos con la mente, ¿verdad? En la mañana me despierto y ¿qué me digo a mí mismo? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Otro día de oportunidad para vivir cada vez más plenamente. Si usted se dice eso en la mañana, ¿verdad? Y usted lo baja a su corazón, o sea, lo convierte en creencia, ¿verdad? Que cada día es una oportunidad de vivir mejor, porque así es. Usted puede entonces acumular indicios, acumular evidencia de que va siendo así. Y si usted, por ejemplo, tiene en su mente esta frase fabulosa de nuestro querido Nietzsche, ¿verdad? De que cada golpe que no me mata me fortalece. Yo voy a estar cada vez más fuerte para afrontar la vida. ¿Con qué? Con mis pensamientos, con mis emociones, con mis sentimientos y con mis acciones. Eso es lo que nosotros llamamos en el colegio la pesa de entrenarnos para la vida. Y a eso nos dedicamos, a entrenar a la gente para que tenga una buena pesa y haga los ejercicios correspondientes para estar cada vez más fuerte, cada vez más sólido, cada vez con más posibilidades. Y que incluso respetando las reglas de juego de la naturaleza, es decir, en qué momento histórico me encuentro yo y cuál es el tipo de ejercicio que tengo que hacer y cuál es el tipo de cosas que tengo por delante, ¿no? Para que cada día sea una oportunidad de continuar este viaje maravilloso. Eso, mis queridos amigos, por el día de hoy. La próxima semana tendremos otro tema. La próxima semana vamos a hablar un poco sobre la angustia. La angustia, que es la expresión más frecuente de estrés que solemos tener por delante. La angustia como una expresión de una emoción que se quedó congelada, que se quedó haciendo un bucle de miedo en nuestras vidas y que ya supera cualquier detonante. Ya se convierte en angustia por sí misma. Ya se convierte en un miedo frente a la vida, que puede tener muchas formas de expresión. Una forma de expresión, por ejemplo, son las fobias. Otra forma de expresión es lo que se llama el trastorno de angustia. Otra forma de expresión es el desasosiego, la preocupación exagerada, la procrastinación, el trastorno obsesivo compulsivo. Un espectro bastante amplio frente a las oportunidades de hacia dónde coloco el peso de mi balancín del estrés. Así que bueno, por ahora, un gran abrazo y seguimos.